Damos la bienvenida a la doctora Belén Prado. Ella es bioquímica farmacéutica, tiene una maestría en ciencias biomédicas y trabaja en el Centro de Bioinformática de la Universidad San Francisco de Quito, centro de investigación en el cual han venido realizando trabajos relacionados con secuenciamiento de genomas del SARS-CoV-2, el virus que genera la COVID-19. Bienvenida, doctora Prado. Quisiéramos que nos relate algo de los trabajos que vienen realizando para aterrizar luego en la situación actual del virus en el Ecuador. Muchas gracias igual a ustedes por la invitación. Bueno, actualmente nosotros llevamos a cabo el secuenciamiento del genoma del SARS-CoV-2 desde aproximadamente desde que inició la pandemia en marzo y hemos seguido continuando con esto para ver la epidemiología de cómo va evolucionando alrededor del tiempo el virus en nuestro país y cuáles son las variantes que están circulando actualmente. Como, sí, sí. No, sigue adelante, sigue adelante. Y como usted lo mencionó, hemos podido identificar igual casos importantes en el país como una reinfección y actualmente la nueva variante proveniente de Inglaterra. Bien, en lo que conocemos sobre los virus son entes bastante dinámicos que cambian frecuentemente. Un ejemplo es lo que sucede con el virus de la influenza, que cada vez tiene variantes diferentes y de allí la cantidad y la profusión de este virus. Algo similar sucedería con el SARS-CoV-2. Se habla de que la mutación inglesa no es la única, que hay otra que fue descubierta en Sudáfrica, otra en Brasil, etcétera. ¿Qué es lo que se ha podido detectar en Ecuador? Exactamente, como lo mencionó, actualmente tenemos estas nuevas variantes, la de Sudáfrica, la de Inglaterra y la de Brasil. Eh, Actualmente ya se han identificado la de Inglaterra en varios países del mundo y uno de ellos es el Ecuador. Actualmente tenemos ya casos aquí en nuestro país, el primer caso cero que fue identificado en Quevedo, el paciente que fue trasladado a Babahoyo y de los genomas que nosotros secuenciamos de algunos de sus familiares, que fueron 3 personas de Quevedo. Estas personas fueron identificadas con la nueva variante y asimismo actualmente nosotros hemos identificado esta semana 2 casos aquí en la ciudad de Quito con la nueva variante de Inglaterra. Algo que hemos escuchado en las primeras informaciones que se han dado al comprobar la existencia ya de esta variante del virus en Ecuador es que se sospecha que el contagio ya es comunitario, que no se encuentra únicamente alrededor del paciente denominado paciente cero. Exactamente, eso es lo que estamos igual investigando. Eh, con la ayuda de la historia clínica de estos pacientes podemos identificar también el historial de viajes. En el caso de, como sabemos, del paciente de Babahoyo, él provenía desde Inglaterra directamente. Al igual que aquí los 2 casos nuevos que tenemos en la ciudad de Quito, uno de ellos sí tiene un historial de viaje, podríamos decir que fue importada esta variante, pero el siguiente caso, en el caso de una menor de edad, que se trataría de una paciente de 12 años aproximadamente, ella no cuenta con ningún historial de viaje, lo que a nosotros ya nos hace pensar que ya hay una transmisión comunitaria actualmente de esta nueva cepa. Sobre el paciente cero, se ha dicho que vino de Inglaterra y que vino con un PCR recién realizado. ¿Cómo se explica esto? Bueno, como nosotros sabemos, la presentación de los síntomas o la sintomatología no es inmediata o la carga viral todavía no es detectable en los primeros días de contagio. Es decir, si yo, por ejemplo, hoy tuve una exposición con un paciente contagiado y mañana me hago una prueba PCR, es posible que todavía no tenga la suficiente carga viral para que la prueba de PCR pueda detectar. Se sabe que a partir del quinto o el séptimo día es cuando uno ya empieza con la sintomatología, igual la carga viral empieza a aumentar y con esto ya hay una mejor probabilidad de que la prueba de PCR tenga mejores resultados, es decir, no tengamos un falso negativo. ¿Cuál puede ser el impacto que genere esta variante del virus? Y explíquenos, por favor, esto
hemos conocido en reportajes de que en lo que se diferencia básicamente estas variantes, particularmente la variante inglesa, es que tiene un spike, que sería su nombre en inglés. Entenderíamos una cabeza de flecha, un ancla, un anzuelo, diferente el virus que lo hace más proclive o facilita el que, para decirlo en términos comunes, le permite engancharse de una manera más fácil a la célula y hacer el intercambio de información genética. Explíquenos, por favor, este tema y qué implican los riesgos con estas características de esta variante. Bueno, es verdad todo lo que usted mencionó. La estructura, sabemos, del coronavirus tiene la espiga o el spike, que le permite anclarse hacia un receptor de nuestro organismo. Sabemos que estas mutaciones que se están viendo actualmente ocurren dentro de la proteína que genera la espiga o el spike. Entonces, estas mutaciones lo que hacen o lo que se ha evidenciado mediante ensayos in vitro y también con otros ensayos para determinar qué eficacia tiene luego con la vacuna, se ha visto que tiene una mayor afinidad hacia el receptor y es decir, lo que hace que lo que produzca que sea mucho más contagiosa, digamos que su tasa de contagios vaya a aumentar en una persona. Entonces, es más probable que una persona con esta cepa se contagie, a diferencia de de una variante, perdón, normal, como la que hemos visto. Entonces, hemos visto que ya países como, bueno, Inglaterra, estamos viendo también en Madrid, en España, donde ya hay un aumento de casos de contagios que puede estar relacionado con la circulación de esta nueva variante. También tendríamos que analizar en un futuro, bueno, ya hemos visto que las farmacéuticas las que están elaborando las vacunas, están haciendo estos estudios de qué tanto va a afectar a la vacuna que está circulando ya en los países donde estamos viendo las campañas de vacunación. Hasta el momento no se ha visto que esto haya afectado, pero como digo, tenemos que hacer un control, seguir haciendo estos estudios de genómica, de epidemiología molecular, donde sabemos cómo está cambiando o cómo ha ido mutando alrededor del tiempo en los diferentes países, como ya vemos igual, las variantes que se van creando. Cuando se dice que esta variante, la variante inglesa, es un 60% más contagiosa, ¿qué significa esto? Debemos entender que si esta variante se disemina ya de manera masiva en Ecuador, vamos a crecer las curvas de casos de coronavirus y sus consecuencias en proporciones similares. Exactamente. Hay que tomar en cuenta que si también las normas de bioseguridad se van relajando y damos una brecha abierta a que esta cepa siga circulando y probablemente veamos reflejado esto en un aumento de casos en la población. Entonces, es este el llamado que nosotros tenemos también de seguir manteniendo las normas de bioseguridad, de seguir cumpliendo con el distanciamiento y al igual el uso de la mascarilla, el uso correcto de la mascarilla, con el fin de evitar esta propagación hasta que podamos igual tener la mayoría de las personas ya la vacuna aquí también en nuestro país. ¿Cómo ven a propósito en el instituto en el cual usted trabaja, en el Centro de Bioinformática de la Universidad San Francisco de Quito, este tema de la vacuna? Hay sectores médicos que han criticado la forma y el fondo de cómo se está llevando adelante este tema. Y sobre todo está de por medio el desconocimiento de un plan de vacunación del gobierno que aparentemente, si es que lo tiene, no ha compartido con nadie. Claro, como usted lo menciona, este plan de vacunación debería ser un poco más claro. Sabemos que actualmente deberían estar vacunados las personas que están en la primera línea en atención hacia las personas infectadas con la COVID-19. Esperemos que conforme pase el tiempo y lleguen
los siguientes cargamentos con las vacunas veamos también una mejor información hacia la población de cómo van a ser manejadas estas campañas de vacunación. ¿Qué opinión tienen allí en su instituto sobre la vacuna o las vacunas? Pues existe una diversidad de vacunas que han sido desarrollados por diferentes laboratorios y centros médicos. Sí, bueno, nosotros sabemos que la población tiene una preocupación sobre la rapidez con la que fue creada la vacuna, pero nosotros hacemos el llamado a que confiemos en las nuevas tecnologías que hay en cuanto a la investigación con la que se trabajó estas vacunas. Entonces como hemos visto, tienen una eficacia muy alta, a pesar de haber sido sacadas en un corto tiempo. Los estudios demuestran también la efectividad que tienen y además los efectos adversos. Estas vacunas ya fueron probadas en una gran cantidad, en sus anteriores fases clínicas, en una gran cantidad de personas. Entonces ya se han ido evidenciando cuáles son los efectos secundarios que se pueden presentar en corto plazo. Entonces estamos nosotros totalmente de acuerdo que deberíamos fomentar la campaña de vacunación, no fomentar las falsas alarmas que pueden estar circulando alrededor sobre las campañas de no vacunarse con estas. Es la única manera de cómo vamos a poder también lograr combatir a esta pandemia, el reducir el número de casos o las personas que no estén como que libres para que este virus ataque o infecte. ¿Qué variables traen estas nuevas cepas o más bien estas nuevas variantes del virus con respecto a las vacunas? Como lo había mencionado, sabemos que estas vacunas están direccionadas específicamente a la región S del spike, las proteínas o sea, la región que genera la proteína que luego da la formación de la espiga o el spike que conocemos del coronavirus. Entonces, estas vacunas van direccionadas hacia esa región y esa es la preocupación que se tiene, de que en algún momento alguna mutación vaya a generar que la vacuna no sea eficaz. Entonces, esto tendrá que irse evaluando conforme vaya pasando el tiempo, ver la eficacia que tienen estas vacunas con las diferentes mutaciones que se vayan presentando. Hasta el momento ya se han ido evaluando y no hay ningún efecto que haya detenido la eficacia de estas vacunas. Algo que escuchamos recientemente, y esto de muy buenas fuentes científicas, es de que los laboratorios que están ya comercializando sus vacunas alrededor del mundo le están prestando mucha atención a estas variantes. Uno de los laboratorios, Pfizer, por ejemplo, hacía un anuncio el día de ayer de que muy probablemente van a tener que sacar una tercera dosis para reforzar a quienes ya han recibido las dos primeras. Exactamente, entonces vamos viendo, no recuerdo cuál fue la farmacéutica en la que creo que fue la de Oxford, la que ya no tenía, habían invalidado que su vacuna no se veía afectada, al menos por la cepa que está circulando en Reino Unido. Vamos a ir viendo igual, como usted lo menciona, en Pfizer, estos análisis que vamos viendo que conforme pasa el tiempo van a ir encontrando la efectividad que se va generando. Si es que, como usted lo menciona, es necesario fortificar con otro refuerzo esta vacuna o poder luego, así como en la gripe con la influenza, que es una vacuna estacional, que vamos viendo que cada octubre sale una nueva vacuna conforme a los análisis que se han ido haciendo, digamos, de las mutaciones, de las variantes que se van generando. Entonces, de lo que se piensa es que algo similar va a ocurrir con el SARS. Doctora Prado, colegas suyos de la Universidad de Espíritu Santo en la ciudad de Guayaquil hacen un trabajo similar al de ustedes y ellos en un momento dado anunciaron de que 18 mutaciones del virus habían sido detectados en la ciudad de Guayaquil. Explíquenos sobre esto y por qué no han tenido estas mutaciones la trascendencia
que ha tenido mutaciones descubiertas y de las cuales se está haciendo un seguimiento cercano, como las ya mencionadas anteriormente. Claro. Bueno, tenemos que tener en cuenta también si estas mutaciones, en qué regiones estarían dentro del genoma del SARS. Entonces, y también evaluar a un futuro qué es lo que está pasando. O sea, si estas mutaciones generan o no cambios en el comportamiento del virus, si lo hacen más agresivo, si lo vuelven menos agresivo, que al igual que hemos visto con esta de Inglaterra, que se pueda transmitir de una persona mucho más fácil. Entonces, son análisis que se tienen que seguir haciendo, igualmente ir validando y seguir haciendo el análisis en la población para ver si es que estas mutaciones que se encuentran se siguen encontrando en muchas más personas. Algo que es importante insistir en la población es sobre la realidad del virus, a diferencia de lo que pregonan muchos sectores en el sentido de que se trata de fantasías o de planes maquiavélicamente concebidos. En otro aspecto, estas teorías negacionistas y por el estilo. Cuéntenos usted desde su realidad dentro del laboratorio, con el conocimiento incluso de la genética del virus. ¿Qué tan real, qué tan dura es esta situación además? Sobre las teorías de que este virus fue creado o... En general, sobre todos estos comentarios que se hacen y la realidad que vive el mundo científico, que entendemos, entre otros propósitos, tiene el de justamente estar en un permanente acercamiento a la verdad, quizá filtrando lo que se dice ligeramente en muchos ámbitos. Claro, en cuanto a esto, yo creo que es necesario también reforzar en nuestra población también la educación un poco guiada o direccionada un poco más hacia la educación científica, el poder que una persona cuando lea una noticia, ya sea en redes sociales o en cualquier lugar que ahora tenemos acceso gracias a la tecnología, que también puede ser un poco contradictorio, que Un arma de a doble pesar filo, de así es. claro, exactamente. Entonces, que aprendamos como población a validar qué información es la que realmente está siendo real o seguir cuentas de personas que realmente nos estén aportando, no sé, información que sea ficticia, no que no sea ficticia, más bien dicho, sino que sea real, que sea apoyada por estos estudios que se hacen dentro de un laboratorio. Entonces, detrás de todo un reportaje o de una vacuna o de estos análisis de genomas, hay personas que están trabajando diariamente para mejorar y entender un poco más la dinámica del virus. Entonces, creo que es bueno apoyarnos en esta información científica que sea también un poco más entendible para toda la población, que sea digerible, es decir, lo que las personas que leen esta información puedan entender. Entonces, también es una parte de, como científicos, aprender a transmitir los mensajes para que las personas puedan entender de una manera buena y puedan comunicar también hacia las personas que están a su alrededor un buen mensaje, no estas campañas de antivacunas o de estas teorías de conspiración que circulan sobre, ya vimos al inicio, de que crearon el virus y cuando uno analiza dentro del laboratorio se puede dar cuenta que la secuencia genética, cada letra que nosotros analizamos no tiene ningún, digamos, otro fundamento de que haya una parte de otro virus o que se haya podido crear dentro de un laboratorio. Con el tema de la vacuna y la situación que se ha generado en Ecuador en estos últimos días, doctora Prado, sucedió una situación como que fue la gota que llenó el vaso y muchas entidades, la mayoría de ellas de carácter científico en el Ecuador, otras también con una vocación social, han conformado una veeduría ciudadana para hacer un seguimiento de la vacuna, más allá de otra que configuró el propio gobierno. Y esto ha venido de la mano también con un llamado de varias instituciones, entre ellas la Federación Médica Ecuatoriana, que le dice al gobierno, déjennos ayudarle.
Quisiéramos conocer cómo les ha ido en su interrelación con el gobierno en el Centro de Bioinformática de la Universidad San Francisco de Quito. El proyecto que ustedes realizan es con apoyo o por lo menos con coordinación gubernamental y cuáles son los objetivos que persiguen ustedes en sus proyectos, que entiendo no solamente son de investigación del momento, sino estarán enmarcados dentro de proyectos de investigación que tienen objetivos de mediano y largo plazo. Bueno, exactamente. En un inicio, cuando nosotros empezamos el secuenciamiento, cabe recalcar que nuestros fondos fueron parte de la universidad con los que hemos podido seguir con la investigación, también con fondos internacionales de otras fundaciones y también institutos de investigación de Estados Unidos y de Inglaterra, que gracias a esto hemos podido continuar como del año pasado, tener toda la información de cuáles eran los virus que estaban circulando en las 24 provincias, las variantes, disculpen. Actualmente tenemos este convenio con el Ministerio de Salud y con otras universidades como la UES que conozco, y no recuerdo muy bien qué otras universidades están dentro de este convenio, para seguir con el secuenciamiento y el análisis epidemiológico. Vamos a ir viendo cómo va a ir, seguir haciendo este tipo de análisis también para ver qué cambios vamos encontrando, que es algo bueno para nuestro país. Igual, el ir monitoreando cuáles son los cambios que vamos generando, quién descarta que podamos encontrar también aquí una nueva variante. Entonces, en el masificar este tipo de estudios y de hacer una colaboración entre la academia, el ministerio, esto es algo fructífero para el país. Asumimos que usted, doctora Prado, como científica, mantendrá una línea de pensamiento, incluso de toma de decisiones muy pragmático, alejada quizá de conjeturas que no tengan una validación científica. Pero es interesante conocer punto de vista de gente que está en primera línea, en este caso en la investigación como usted, sobre su visión de qué va a pasar en el mundo con el virus, con estos procesos de vacunación, en muchos casos ya masivos que se están iniciando en los distintos países, pero también con la serie de misterios que no terminan de develarse y que siguen apareciendo, como es el tema de las mutaciones. ¿Cuál es su visión en el mediano y en el largo plazo sobre la evolución de la pandemia? Bueno, lo que aspiramos es que la campaña de vacunación sea, como usted lo mencionó, de forma masiva, que todas las personas tengamos acceso a la vacunación. Con esto podríamos fomentar o generar que sí exista ya una inmunidad de rebaño, como lo conocemos, entonces que toda la población ya tenga las defensas necesarias para poder combatir esta pandemia. En el caso de que no se logre esto a corto plazo, entonces tendríamos que seguir viendo qué es y analizando y haciendo este monitoreo, tanto de la parte científica dentro de los genomas, también el monitoreo de qué es lo que pasa y en los hospitales de cómo van evolucionando también la sintomatología, si se siguen manteniendo los mismos síntomas. Entonces, es un gran trabajo que se viene también. Hay que ver en este año, seguir monitoreando qué es lo que pasa y cómo va evolucionando el virus y a la par la campaña de vacunación. Entonces, vamos a ir viendo qué tan probable es que ya esta pandemia se controle de una mejor manera y luego, quién sabe, ya podamos decir que todo esto ya quedó atrás. Cuéntenos finalmente qué medidas de seguridad tienen en su centro de bioinformática, cómo se cuida usted, doctora Prado, trabajando diariamente con estos entes tan peligrosos como son el SARS-CoV-2. Bueno, ventajosamente en el laboratorio, bueno, nosotros cuando acudimos igual aquí a la universidad tenemos un buen manejo, tenemos previamente antes de ingresar una prueba PCR que todas las personas que ingresan a la universidad se la hacen. Con esto ya es algo súper seguro de que solo entran las personas que estamos sanas. Dentro del laboratorio no trabajamos con el virus vivo, por así decirlo, sino lo colocamos en
en un estabilizante que lo que hace es mantenerlo más bien vivo, pero no es infectivo. Entonces, con esto se reduce un montón la carga que nosotros tenemos de podernos contagiar. Trabajamos también bajo cabinas que cumplen con las normas de bioseguridad para protegernos a nosotros también. Igual, todas las normas que nosotros sabemos que se cumplen, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el lavado correcto de las manos, mientras manipulamos todas las cosas que estamos trabajando dentro del laboratorio. Bien. Muchas gracias, doctora Prado, por haber compartido estas experiencias con nosotros y nuestra audiencia. Muchas gracias a ustedes, Gustavo. Declaraciones de la doctora Belén Prado, bioquímica, con una maestría en ciencias biomédicas, investigadora del Centro de Bioinformática de la Universidad San Francisco de Quito. Nos vamos a una breve pausa.